Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pregunta aquí, pastor, dice, si Dios venció al enemigo en la cruz, ¿por qué el hombre tiene endurecido el corazón al evangelio? ¿Y por qué Dios no detiene la maldad del enemigo en el mundo? Qué pregunta tan interesante. A ver, hay que establecer las diferencias en el proceso del justo juicio de Dios. ¿Ya? Lo que Jesús vence en la cruz es el imperio de la muerte que tenía Satanás. Es decir, Satanás tenía el control de todo, incluyendo la esperanza de la eternidad de los humanos, porque el hombre le entregó todo. La venida de Cristo Jesús tiene un fin, y es, regla número 1, hacer que el proyecto de Dios desde la eternidad en el campo de la resurrección tenga el sello con la muerte y la resurrección de Jesús. 2, que a través de la resurrección de Jesús, todos los que creamos en Él tengamos la esperanza de la resurrección. Por eso es que dice que le quitó el imperio de la muerte. Sí, exacto. ¿Está claro? Ahora, el por qué hasta hoy Satanás ejerce influencia en la humanidad es porque en el proceso del justo juicio de Dios está predeterminado que se dé lo que se está dando para que el día donde Satanás sea juzgado no exista el mínimo argumento para decir fue injusto Dios. No. Además, porque hubo 3 casos o aspectos muy importantes que se han definido con la muerte y la resurrección de Cristo. El primero, que todos los humanos que puedan creer al Evangelio, no importa si mueren, Jesús nos resucitará. El segundo, que los ángeles que siguieron la sedición de Satanás no tendrán esperanza. Y el tercero, que los ángeles que guardaron su dignidad, es decir, no se dejaron llevar de la sedición de Satanás, jamás volverán a ser tentados. Son 3 eventos trascendentales que se dan. Jesús en el Evangelio de San Juan dice que cuando el Espíritu Santo venga, lo primero que hace es convencer al mundo de pecado, cosa que no se daba antes. ¿Por qué? Porque la gente vivía por la ley de las obras. 2, explica por qué. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego explica, de pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo los convence para que al final el hombre, ¿qué? Crea. Que es lo que nos ha pasado a nosotros. De justicia, por cuanto ya se ha definido la eternidad por la muerte y la resurrección de Cristo para el príncipe de este siglo. ¿Cierto? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo ya ha sido juzgado. Entonces es bueno que las personas entiendan que la razón por la cual hasta hoy se da el fenómeno del mal no es porque Dios no haya podido, sino porque ha abierto la puerta para la humanidad. Como dice Pedro en su carta, la paciencia de Dios es para salvación, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios pudo haberle puesto fin en la muerte y la resurrección a todo. Y el que se salvó hasta ese momento, y el que se perdió, y Satanás se le acabó la función. Pero no, Él pensó en nosotros, y a causa del amor hacia nosotros,
es que ha hecho posible que estemos vivos y que tengamos, de alguna manera, la posibilidad de mostrarle a Satanás, como Dios lo hizo a través de Job en el pasado, que los hombres, más allá de la tentación y de las influencias del mal, podemos ser fieles a Dios. Amén, gloria a Dios. Hermana Mercedes. Pastor, no bien pues. Pastor, una pregunta. Yo voy a la iglesia, pero no soy bautizado. Pero mi pregunta es, quiero casarme, pero mi mujer es católica y ya tengo una familia con ella. Quiero un consejo. Bueno, eso está muy bien que piense en casarse. No importa que ella sea católica. A ver, yo quiero hacer como 3 comentarios con respecto al matrimonio ahí, hermana Mercedes. Dios dice que no se unan en yugo desigual. Hablando de los creyentes que siendo libres y creyentes toman la decisión de formar un hogar. Entonces Dios dice, no se casen en yugo desigual. Es decir, con una persona que no cree... Que no sea miembro de la que no iglesia. sea miembro de la iglesia, exacto. Pero él no es bautizado tampoco. Ya. 2. Si la persona es creyente y convive con un inconverso, dice Pablo, no lo abandone, Sí. porque ¿qué sabes tu mujer? Si hará salvo a tu marido, o ¿qué sabes tu marido? Si hará salvo A tu mujer. Y 3, si siendo inconversos en el camino, Dios trata con uno de ellos, lo más viable es que, pues de alguna manera, luche por consolidar su relación de pareja, cásese, porque se supone que hay una familia construida de manera incorrecta por falta del temor a Dios, pero al final es una familia y debe de consolidarla y legalizarla ante Dios y ante la ley e iniciar ese lindo proceso de buscar la conversión de la otra parte, porque al final esa personita que ha estado con uno en las buenas y en las malas, por una decisión como es la de seguir a Dios, no puede tirarse a la basura a menos que la parte que no cree no quiera. Casarse. Si la persona que no es convertida no quiere, pues el creyente no está obligado. Pero si la persona no convertida dice, venga, pues yo no creo a su evangelio, pero yo lo amo o la amo y me quiero casar porque valoro mi familia, pues hombre, cásese y comience esa etapa de vida, de oración, de buen testimonio, a fin de que aquella o aquel sea ganado sin palabras por la buena conducta de él o de ella. Amén. Amén, amén. Preguntan, pastor, usted en su programa ha hablado de los evangelios sinópticos. ¿Me puede decir qué es sinóptico? Muchas gracias. Que es la diferente manera como presenta cada evangelista la persona de Jesús. Entonces, San Mateo presenta a Jesús como rey y está dirigido a los judíos. Marcos presenta a Jesús como siervo y está dirigido a los romanos. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto y está dirigido a los griegos. Juan presenta a Jesús como Dios porque Juan es la interpretación de los 3 evangelios. El rey de los judíos, el siervo para los romanos, el hombre perfecto para los griegos, es el Dios para todos los mortales. Todos los hombres. Por eso llaman los evangelios sinópticos. El cuarto es la interpretación de los 3. Muy bien. Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es, si mi pareja me es infiel y de esa infidelidad engendra un hijo o hija, ¿la puedo presentar en la iglesia? Sí, siempre y cuando usted haya aceptado esa criaturita como su hijo o su hija y esté dentro de su cobertura, de su autoridad,
Su de su responsabilidad. orientación, de su responsabilidad. ¿Ya? No. Si la criaturita está bajo la responsabilidad de la otra parte que no es convertida. Porque se supone que cuando uno presenta a un niño a Dios, es porque está dispuesto a asumir la responsabilidad en la crianza, en todos los aspectos, incluyendo en los valores de fe. Porque, pues, ¿de qué me gano yo presentar el niño de mi mujer que me fue infiel? ¿Sí? Y el niño vive con el tipo. O en el caso de Merceditas, ¿de qué se ganaría ella presentar un hijo de su marido que le fue infiel cuando el niño vive con la otra persona? Y esa persona es inconversa. No se le puede exigir nada. Aparte de eso, hermana Mercedes, hay algo que es muy interesante que deben saber los cristianos e inclusive los pastores. Y llego hasta allá porque en el pasado reciente, aquí en Bogotá, se tuvo una reunión donde se generó conciencia al pastorado que no era pertinente presentar niños de personas no convertidas. ¿El por qué? Bueno, porque la iglesia tiene un acuerdo con el Estado y el Estado respeta las decisiones de la iglesia siempre y cuando se lleven a cabo dentro de la reglamentación de la iglesia. Sí. Cuando la iglesia se salga de esa reglamentación, la iglesia puede ser sujeta de juicios y de demandas. Entonces, un pastor presenta a un niño de una pareja inconversa. No pasó nada, pero mañana viene una pareja homogénea y dicen que quieren presentar un niño que adoptaron. ¿Ves? Si el pastor no lo presenta, ya hay un antecedente que presentó niños de personas que no convertidas. Ellos pueden demandar a la iglesia por discriminación. O sea, en la iglesia solo se presentan los hijos de los creyentes. Porque eso es lo que avala la reglamentación y el acuerdo que hay entre la iglesia y el Estado. Cuando la iglesia, a través de sus pastores, se salga de ahí, la iglesia puede ser sujeta de demandas y de problemas muy serios. Antes de que se diera ese fenómeno, pues yo siempre, y usted lo sabe, nunca lo hemos hecho. Nosotros creemos que quien va a presentar un niño a Dios debe de ser una persona que esté en condiciones de asumir compromisos espirituales, sociales, morales, económicos, en fin, en todas las áreas. Amén, así es. Bueno, hermano Carlos, le decimos al oyente que pregunta acerca de si está permitido que una mujer en sus días sirva en el altar. Esa pregunta se respondió el día miércoles. Sí, señor. Entonces puede ir y ver el programa. El miércoles se respondió esa pregunta con respecto al tema. Aquí hay una pregunta, hermano Carlos. Soy simpatizante de la iglesia y quiero saber sobre los espíritus que se manifiestan en la noche. ¿Será mi imaginación o qué dice la Biblia sobre esto? Efesios capítulo 6 dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, ¿que existen fuerzas demoníacas? Sí. ¿Que pueden perturbar a una persona? Sí. ¿Que cuál es la persona vulnerable para ello? Todos aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Que cómo puedo evitar ser afectado de manera negativa? Bueno, obedeciendo al Evangelio. Es que resulta que el hombre con Dios es una casa que tiene cerradas las puertas a todas las influencias del mal. Así es. En consecuencia,
no existe la posibilidad de que un demonio le haga daño, que un espíritu lo afecte. Exacto. Pero una persona no convertida Vulnerable. es una casa con la puerta abierta, Claro. donde quien quiera del mundo espiritual, del mal, desea atacar, lo ataca y encuentra el medio por el cual atacarlo. ¿Qué puede hacer aquella persona? Acogerse a la obra de Jesús, recibirlo como su Señor y Dios, bautizarse como dicen las Sagradas Escrituras y estar revestido de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, toda persona sin Dios es una casa de puertas abiertas para la brujería, para la hechicería, para todas las influencias que hayan del mal. Porque hay demonios rondando, buscando cuerpos, ¿dónde meterse? Esa es la enseñanza que da Jesús acerca de la liberación del endemoniado gadareno. Más de 2000 demonios habían en ese hombre y buscaban un cuerpo. Cuando Jesús los manda a salir, ellos dicen, vea, la única solución es que nos deben meter a ese hato de cerdos que eran como de 2000. Jesús les dijo que sí, y han salido y le han causado un daño a esa granja tan tremenda. Entonces los demonios que salen de los cristianos buscan un cuerpo, y si usted tiene la puerta abierta, se apoderará de usted. Porque cuando el hombre recibe a Jesús, el demonio que opera en la vida del hombre, que lo seduce a toda práctica ajena a lo que Dios establece, estará desesperado buscando otro cuerpo donde meterse para seguir descontrolando la vida de humanos. Amén. Métase en Cristo, vístase de la armadura de Dios, Amén. llénese del Espíritu Santo y verá que nada, ningún mal podrá hacerle daño. Amén. Dicen varias personas que los padres se comerán a los hijos y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que cuando mueren algún hijo asesinado o un padre, el gobierno les da un dinero y gastándose en comida o en otras cosas. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Me gustaría que me explicara, por favor. Lo que pasa es que está descontextualizando el texto. Resulta, porque hay dos maneras de mirar la pregunta. Puede darse por una enseñanza o una explicación que di yo aquí. Pero también puede darse porque hay un pasaje en la profecía hablando acerca de la crisis que sufrió el pueblo de Israel en una de esas grandes sequías donde hoy se ponían de acuerdo, como fue el caso del juicio que hace Salomón. ¿Recuerdas? Donde hoy se pusieron de acuerdo a causa de la hambruna comerse el hijo de la vecina. Y quedaron de que mañana se comían el hijo de la otra. ¿Lo recuerdas? Entonces Salomón define muy bien, hablando acerca de quién era la verdadera madre. Resulta de que eso es por un lado, hablando acerca de una hambruna en el pueblo de Israel, donde se comían los hijos. Se ponían de acuerdo, hoy nos comemos tu hijo, mañana nos comemos el mío. Y la otra, claro, eso fue a causa de una hambruna que hubo en el pueblo. ¿Los seres humanos han comido carne humana? Sí. Hubo un accidente en los Andes, Sí, señor. donde los que sobrevivieron se comieron a los Compañeros. que murieron a causa del hambre. Tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Muy tremendo. Pero si es con respecto a lo que yo dije, es importante que comprendan que a lo que yo hacía alusión era, un hermano pierde una mano porque un bandido lo ataca en el camino. Se llega a un momento de conciliación con quien le quitó la mano. Al final la conclusión es que quien atentó contra nuestro hermano le paga su mano y le ponen un precio según la ley.
Él luego va a la iglesia a decir, pastor, me pagaron mi mano, aquí traigo mis diezmos. Uy, qué duro. Entonces yo lo que le he dicho a él es que yo no puedo recibir esos diezmos. Eso fue un caso real. Claro, nosotros lo vivimos. Entonces yo le digo al hermano, lo lamento, lo que le ha pasado, pero también le hago saber de que yo no puedo recibir ese dinero en el alfolí cuando usted viene y me dice a mí que es parte de mi vida. Haga cualquier cosa con ello, menos en lo sagrado acá. Pastor, otra Porque cosa su fuera si vida- no le hubiera dicho, ¿verdad? Ah, no, claro, si la persona llega y deposita sus diezmos en el alfolí, Pues como no se da todo, cuenta. y uno no se da cuenta, eso es otra cosa. ¿Está claro? Entonces, cuando lo traemos al argumento, porque la persona tiene la inquietud, no, eso es otro capítulo. Ya eso es otra cosa muy diferente. Un padre de familia tiene un hijo prestando el servicio Prestando militar. servicio militar, sí. El hijo está asegurado. Desafortunadamente, en un país de tanta violencia como este, defendiendo el Estado, el hijo muere, el Estado le paga a su hijo, pues el padre de familia puede hacer uso de su dinero de la manera pertinente que él crea, sin que esté cayendo en la hambruna que se dio allá, o en el paso que yo tuve que dar frente a una situación que, aunque es parecida, es totalmente diferente. Amén. Amén, amén. Mire esta pregunta, hermano Carlos. Pastor, ¿está bien que se use un dinero de la congregación para darla al interés con el fin de generar más ingresos para hacer los proyectos que se tienen programados durante el año? Lo primero que se debe tener en cuenta es que hay una autoridad en la iglesia que es el pastor, y hay una autoridad que es el conducto regular del pastor, que son los directivos. Y dependiendo de la cuantía, hay un conducto superior que es el honorable consistorio de ancianos. Entonces, ningún pastor puede dar dineros del fondo de la iglesia a interés a ningún particular sin la previa supervisión de sus superiores, que son los que definen. En la historia se ha dado. Claro que sí. Pero eso no quiere decir de que los pastores pueden hacer eso sin previa autorización de sus superiores. ¿Ya? Que si está bien o está mal, ya eso es muy subjetivo. Porque cada uno hará un juicio. Es muy posible que quien ve la necesidad y la imposibilidad de suplir el costo que se tiene que invertir, busque un ingreso adicional. Y desde esa visión, pues no está haciendo mal siempre y cuando su dinero no sea dado a usura, es decir, más del valor permitido por la ley. Claro. ¿Está claro eso? Que la ley fija una Sí. tasa que yo puedo cobrar. Entonces, si yo me paso de esa tasa, ya es una infracción y ya es un pecado. Pero si estoy dentro de esa tasa hacia abajo, no es un delito. No hay problema. No habrá ningún problema. Claro, así lo puede ver el líder de la iglesia que tiene esa necesidad. Y voy a tratar de ilustrarlo. Tengo que hacer una inversión de 50 millones, pero solo tengo 10. Con 10 millones yo dejo todo en parada y cuando reúne el excedente, pues simplemente me va a tocar demoler lo que hice para volver a comenzar de ceros. Entonces dice él, no, lo mejor es capitalizar para reunir la cantidad y sacar el proyecto adelante. Entonces ve esa posibilidad, consulta con sus superiores, ellos le dicen sí o le dicen no. Si le dicen sí, él podrá hacerlo. Si le dicen no, él no podrá hacerlo. La interpretación depende
de la forma como mire la feligresía el proceso que se ha dado, aunque estoy seguro que el pastor primero socializará con la junta local para luego hacerlo llegar a las autoridades superiores, las cuales darán el veredicto final. Si lo autorizan, no hay problema. Si no lo autorizan y él lo hace, sí hay problema. ¿Los mismos directivos son los que deben poner la tasa? Claro, ellos deben de decir que seguramente, si lo llegan a hacer, estará por debajo del equivalente a lo que dice la ley. Establece la ley. Pastor, ¿qué hay que ver con las ancianas que son consagradas a Dios y hacen liberaciones con aceites? En la Biblia aparece que las personas, sobre todo era una parte cultural del pueblo hebreo, y algunos creyentes pues se aferran de lo que dice Santiago en su capítulo 14. Está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces se aferran y hacen todas aquellas cosas a través, o mejor, basados en lo que dice la carta. Pero en este tiempo el que se haga no es un pecado, pero si no se hace con aceite tampoco, porque en aquel tiempo el aceite era símbolo de unción y estaba más bien enfocado a los reyes, ¿ya? Y al orden sacerdotal. En el tiempo de la gracia, esa figura ha sido reemplazada por la unción real del Espíritu Santo. Amén. Se toma como punto de partida lo de Santiago, porque recuerde que Santiago es el hermano de Jesús y tenía muy arraigada la cultura judía, y dentro de su práctica tenía aquello, porque entre otras cosas, según el primer concilio de Jerusalén, no fue prohibida esa práctica. Las únicas prácticas que se le prohibieron en el concilio a la iglesia gentil fue que se apartaran de ahogado, de sacrificio a los ídolos, de fornicación y de sangre. Amén. No dice que no se podía practicar la unción con aceite, el ungir a la persona con aceite. Tal vez por eso Santiago da esa enseñanza a los cristianos del mundo, porque él es israelita, no fue prohibido en el primer concilio y por eso lo practican. En nuestro tiempo yo conozco escenarios donde he visto a mis compañeros haciendo uso del aceite para orar por un enfermo. En mi caso personal, si llego a algún lugar y me piden que lo haga, no tendré problema en hacerlo, pero tampoco tendré problema en hacerlo sin el aceite, porque yo tengo claro que aquí la unción es la del Espíritu Santo. Amén. Como cuando la Biblia habla de las vírgenes que tenían las lámparas llenas de aceite, ¿sí? Son las lámparas, la persona, y el aceite es llenura del Espíritu Santo. No, la interpretación ya de la parábola de las 10 vírgenes es diferente. ¿Por qué? Porque hay una fiesta, hay una boda. Y en esa cultura se acostumbra a conseguir niñas vírgenes para que hagan una calle de honor. Entonces, el dueño de la boda les entrega unas lámparas para que alumbren en el desfile, y por en medio va la novia. A la novia. Se les entrega las lámparas y unas tienen aceite y otras no. Entonces, aquí lo que está diciendo el pasaje es que aunque todas tenían conocimiento de que el novio ya venía y se iba
a celebrar la boda y ellas estaban invitadas. Invitadas. Unas dijeron, vamos a llenar las lámparas de aceite. Las otras se quedaron pensando que su señor demora y no la llenaron. La moraleja final es, pueden tener todas el conocimiento, pero no todas estar preparadas. A eso es a lo que se refiere la parábola. Yo no me salvo por tener el conocimiento, me salvo por vivir aquello que conozco, Claro. que fue lo que hicieron las vírgenes prudentes. Yo escuché un mensaje acerca de ello, que las que estaban llenas, tenían las lámparas llenas de aceite, era porque estaban llenas del Espíritu Santo. Y las que no tenían aceite no estaban preparadas para la venida. No, era es una Totalmente esto es una diferente. parábola. Claro, es una parábola. Es más, algunos han predicado que las prudentes es la iglesia. Y resulta que no. Sí, no. sí, sí. Las sí. prudentes no son la iglesia. Es una figura que Jesús toma de un Con matrimonio mucha responsabilidad para predicar. para Sí. hacer saber que no basta con el conocimiento. Con Dios es la práctica. Ajá. Pero una pregunta, hermano Carlos. Hay una interpretación y así funciona. Una sola interpretación, varias aplicaciones. En el sentido de que yo podría bueno, la persona podría, en el caso que lo que escuchó la hermana Mercedes, podría haber aplicado la parábola de esa manera, una aplicación para que funcionara el mensaje a la iglesia, teniendo en cuenta que la Ajá. interpretación como tal es la que usted acaba de decir. A ver, es que por eso es complejo y por eso no comparto la tesis de los sabiondos teólogos que fijan una postura inamovible Ujú. cuando en teología se trata es de interpretación. Y la interpretación está sujeta a la escuela. Ujú. E incluso algunos interpretan sin tener escuela. Ujú. Y por eso hay la diversidad de credos. ¿Ya? Que entre otros hay algunos que son dañinos y muy perjudiciales. Sí. Jesús lo que está diciendo es que se debe de estar preparado para cuando Él regrese. Entonces, toma la figura de un matrimonio. Ujú. ¿Cómo hacían los matrimonios? No, pues, el novio dice, me caso el 20 de julio, Ujú. voy a conseguir un grupo de 10 señoritas para que hagan el desfile, la calle de honor, en el momento que se va a hacer el ingreso a la boda. Ujú. Entonces les muestra cómo era. Y les describe cómo debían de estar, bien vestidas, con lámparas para que iluminen, Estar preparada, sí. ¿cierto? Deben de tenerlas llenas de aceite esperando, porque a cualquier momento se da el evento. Pero 5 de ellas se quedan dormidas y no consiguen aceite. 5 de ellas dicen, no, él viene y hay que estar preparadas. Exactamente a la hora que menos pensaban, llegó el esposo y ¿qué pasó? Ah, se quedaron. No pudieron hacer el desfile, ¿por qué? Porque debían de estar preparadas. Se fueron a buscar cuando el esposo vino. Exactamente. Entonces Jesús lo que está diciendo es, las personas deben de estar preparadas para cuando el Señor venga, Ujú. con sus lámparas ¿qué? Llenas. Encendidas, Sí. llenas. No era el matrimonio de Cristo y la iglesia. Él está tomando es una figura de un matrimonio acorde a la cultura hebrea. Ujú. ¿Está claro? Las vírgenes no era la iglesia. Era la figura que él toma para enseñarle a los que creen en Cristo que así como aquellas estuvieron preparadas para ese momento y aquellas otras no, pues el deber de los cristianos es estar preparado porque a la hora que menos pensemos, Amén. el Señor Jesús vendrá. Amén, viejo. Amén, sí señor. Dice acá, pastor, dice, espera que se me perdió. Ah, sí, pastor, mi hermano Carlos, ¿cuál era la razón para que Abraham, Isaac y Jacob
tenían sus esposas estériles si de ellos era la promesa de tener muchos hijos? ¿Por qué sus esposas eran estériles? Bueno, yo pienso que esa pregunta el único que la puede responder Es Dios. es Dios. Lo que yo haga aquí es una interpretación que puede tener sentido, pero no la esencia misma. Si me permite, yo trato de decir lo que pienso. No es lo que piensa la Iglesia Pentecostal Unida, es lo que yo pienso. Lo que yo, Carlos Hoyos, pienso. Posiblemente Dios haya permitido esa situación para mostrarle a los patriarcas de que aún no teniendo posibilidades, Dios cumple sus promesas. Dios hace que se dé el milagro para que su promesa se cumpla. Tremendo. Y puede haber una moraleja que la podemos aplicar. Y es que en la vida, aclarando que sería traerlo a nuestro contexto, nos daría una enseñanza importantísima, en el sentido de que, aún contra todo pronóstico, lo que Dios tiene predeterminado para usted, Dios lo hará. Es más o menos lo que yo puedo entender de eso. Contra todo pronóstico, Abraham fue padre y Sara fue madre. Contra todo pronóstico, sus hijos y su nieto llegaron a ser padres de muchedumbre. Dentro de lo natural no era posible. Pero cuando uno entra en la dimensión de Dios, entonces para Dios todo es posible. Amén. Oiga, pastor, esa pregunta. ¿Qué pasa si una persona pide el bautismo y el pastor le dice que toca esperar porque no se puede bautizar menos de 5 personas? Hay racionamiento de agua para llenar la piscina. Y si a la persona le pasa algo y se va y se muere, esperando que salgan más personas, ¿qué pasa? Mire que la pregunta tiene sentido. A alguien puede parecerle que tiene sentido. Yo lo único que no bautizo es a medio. Pero si es una persona, yo la bautizo. Y si me toca desplazarme a un río, yo voy y la bautizo. Se pueden ir y a un si río, me toca a una bautizarla cañada. en racionamiento, yo también la bautizo en el bautisterio. ¿Cuándo? El día que no hay racionamiento. Y esa agua que queda ahí la reutilizo para otras cosas. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si la persona se llega a morir sin bautizarse porque hay un razonamiento? Pues creo que de alguna parte el pastor tiene responsabilidad, porque el pastor debe de estar presto para suplir las demandas espirituales de sus creyentes. Hay derechos de los creyentes y hay deberes de los creyentes. Hay derechos de los pastores, hay deberes de los pastores. Y uno, el deber del pastor es atender a sus creyentes en el momento que ellos lo requieran, haciendo uso del recurso que hay en el momento. Entonces, vamos a darle la salvaguarda al pastor, porque hoy hay racionamiento y no se puede porque no hay agua, pero mañana hay agua. ¿Por qué no puedo bautizarlo? Qué pena, hermano. No puedo bautizarlo hoy porque pues usted sabe que no hay agua. Sí, o desplazarse a una quebrada, o un río. Si es de mucha urgencia, busquemos un lugar donde podamos bautizarlo. Porque es que la salvación de una persona es de un valor. Imagínese, Cristo murió por esa persona. Así es. No debe existir limitante para bautizar a una persona, excepto excepciones, que yo también las he vivido. Amén. Mira esta pregunta. Dios le bendiga, pastor. ¿Está mal si vivo en un barrio, pero me congrego en una iglesia de otro barrio? No, los cristianos son libres. Sí, y más en la ciudad que... Los cristianos son libres de hacer su membresía. Son libres de que los del Boyacá Real se van para la Clarita, ¿sí?
Esa pregunta la hizo Alex. La hizo Alex. Bueno, eso es muy común por ahí. Lo importante es que no deje de congregarse. Claro. Sí, no Si sos un de ahí. hermano en el Boyacá Real, como miembro del Boyacá Real, hay algo que no le permite desarrollar su vida cristiana como él piensa que debe ser, y en la iglesia vecina puede, lo primero, debe de ser leal para decirle al pastor del Boyacá Real, Claro. hermano, me voy por esto, por esto, por esto. Y tener la humildad suficiente para escuchar de su pastor las posibles soluciones que hay para que no se vaya. Y el pastor debe tener la suficiente humildad para aceptar de que el creyente no le pertenece a él. Exacto, sí. Que lo único que debe de importarle al pastor es el bienestar del Claro. creyente. Claro. ¿Ya? Es el bienestar del creyente. A mí me llegan, hermanos. Hermano, que me voy a ir para la iglesia tal, porque allá pues me queda más cerca. No, hermano. Si una hermana le dice, me voy para tal parte porque yo quería ser presidenta de Dorcas y no me pusieron. Por ejemplo, ya ahí hay que darle una enseñanza a la Claro. persona. Entonces yo me voy a ir porque no me dieron cargo. Claro. No, yo entraría a darle una enseñanza acerca Claro. de lo que es el servicio a Dios. ¿Cierto? Y me parecería muy mal del otro pastor que le ofreciera un cargo a dicha miembro de la iglesia con el objeto de arrastrarlo, que sé que por ahí pasa. Pasa. Pero- Pasa. Que es un acto desleal y quien es desleal no sirve ni para hermano, ni para amigo. Y de ahí para allá ya ustedes saben. Entonces yo sí creo de que los pastores no son dueños de los creyentes. Exacto. La iglesia es de Cristo. Yo conozco hermanos que viven en el entorno y asisten A otros lugares. a otros lugares. Como hay hermanos que vienen desde muy lejos. Como hay Claro. hermanos que vienen desde otros lugares. En mi caso personal, han habido creyentes que se han ido porque aquí no los tuvieron en cuenta en un momento dado para un cargo dentro de la iglesia. En otra parte, pues les ofrecen. Y ellos, cual niños, Sí, se eso dejan encaramelar. Deja mucho que pensar. En ese caso, yo no, dentro de la estructura administrativa de la iglesia donde soy pastor, no me parece pertinente tener gente amarrada con ningún cargo, porque las personas deben de estar en la iglesia por vocación Claro. de servicio a Dios, de gratitud, de obediencia. No por un cargo, Exacto. los cargos son transitorios. Una cosa es que yo pues, me vaya por una congregación porque me queda más cerca o porque por mi salud o algo, pero otra por un cargo. Por eso, seguridad. sí, por cargo sí ya seguridad. está muy mal. No, y que quien se lo ofrece Sí, está muy mal, muy mal. muy mal. Hermana Moisés. ¿Me corresponde a mí? No lo haga, señor pastor. Amén. Respete y tenga Pastor. ética. Valore, sea leal con sus compañeros. Amén. Dios le bendiga. Hermanos, tengo una pregunta. Cuando viene a mi casa una persona que cree en brujerías, ¿puede hacer que en mi casa se pierda la tranquilidad? Soy cristiana. Si una persona llega a mi casa a visitarme y es agorero y es supersticioso, es la oportunidad de yo predicarle el evangelio Claro. para que deje esas prácticas. Otra cosa es yo tenerlo en mi casa teniendo esas prácticas. Me explico. Vino alguien que consulta con los muertos y organiza su altar en el cuarto de mi casa, donde lo he ubicado. Yo esa persona no debo de tenerla en casa. Claro. Pero si llega a visitarme, debo de recibirlo, inclusive así no fuera familiar, y predicarle el evangelio. Pero no Otra creo que cosa es- afecte la vida espiritual de uno. No, sí afecta. Sí. Claro, yo tengo mi casa y viene un señor y me organiza un santuario. Ah, no, Dios. pero como de No, visita. Como no, de... no, por eso le estoy diciendo, es la oportunidad para predicarle el evangelio.
Ya, a ya, esa ya. persona. Exacto. Pero sí. si él viene a organizar su altar de San Gregorio ahí, No, ya pues es ya diferente. eso ya. Mi casa es... Pero por ejemplo, una persona que es bruja, que dicen que es bruja y que viene a hacer algo algún mandado o algo, Nada que si la tiene casa que va a ver. quedar influenciada, no, de ninguna manera. Es la oportunidad de predicarle a Cristo. Amén. Bueno. Así es. Esta pregunta llega, yo creo que con respecto a lo que hicimos, lo que se respondió ahorita sobre el aceite. Dice, Dios le bendiga, pastor. ¿Qué apreciación tiene usted de los pastores que le dicen a la congregación que lleven el aceite para consagrarlo y hacen toda una ceremonia para consagrarlo? ¿Esto es correcto? No son cristianos ni los pastores ni los que tienen esa práctica. No son cristianos. Eso no es el evangelio. Santo. Eso es el neopentecostalismo. Nada tiene que ver con el evangelio. Eso es un evangelio diferente. Claro. Creo que si eso llega a oídos de los superiores, el pastor estará en Sí. graves problemas. Sí, sí. Porque la iglesia no cree así. Yo llevo 53 años aquí en este camino. 45 años de pastor. He estado en muchas partes de Colombia y del mundo. En ninguna parte he visto dicha práctica. Si en alguna iglesia está pasando, me temo de que ahí tengan al Señor afuera de la puerta. Así es. Eso no es cristianismo. Eso no es el evangelio. Eso no es lo que la iglesia predica. Con respecto a lo que el pastor dijo ahorita, dicen, la Biblia dice que no preste con interés, siempre mirar la palabra. Dice A su mucho, hermano. dice mucho menos a los de la fe. Por eso. No, textualmente la Biblia habla acerca de que al hermano no se le puede prestar a interés. Pero yo le hago una pregunta, pastor. En razón a eso Al me surge hermano. una pregunta. Si hay un hermano o una hermana en la iglesia que tiene un dinero y ella, por ejemplo, quedó viuda, vive de eso, ella no puede prestar dinero a interés con interés bajo. Hay dos maneras de verlo. Claro, estos son conceptos. Ujú. No es una doctrina de la iglesia. ¿Son qué? Conceptos. Conceptos. Entonces, la hermana Lola está viuda Ujú. y su marido le dejó 50 millones de pesos Exacto, sí, sí. ahí en el colchón. Es lo único que ella tiene para sobrevivir. Ella tiene varias opciones. Monta un negocio o lo presta a interés. Si un hermano llega pidiéndole, generándole conciencia que su esposa o su esposo está grave y que dependiendo de eso que ella le va a prestar, está la vida de su hermano o de su esposo. Y ella le dice que sí, pero que tiene que pagarle intereses. Eso está malo, Ujú. porque es la vida del Sí, sí, hermano. es una necesidad apremiante. Es el desayunito del niño que va para el colegio. Ujú, ujú. Eso es una cosa. Otra cosa es que yo vaya donde la viuda y le diga, hermana, es que quiero montar un negocio O me quiero comprar un carro. o me quiero comprar un carro y yo necesito una plata, usted me puede prestar. Ella puede hacerlo. ¿Estamos hablando de qué? De un concepto. Un concepto. No es sí. una doctrina. Sí, sí, un concepto Ella tiene la personal. potestad de prestar o no a interés o no a interés. Ujú. Pero dentro de lo que yo pienso, si de eso es que ella vive, ella puede prestar y no peca siempre y cuando esté igual o por debajo de lo que estipula la legislación del país donde vive. Ujú. Entonces un hermano viene y me dice, voy a montar un negocio que me genere el 30% o el 20% de ganancia. Yo soy una viuda y le digo que se lo presto al 1% o al 1.5% y el otro gana el 20%. Yo vivo de ese pequeño ingreso Ajá. y el otro se beneficia
Sí, sí, sí. Pues yo pienso que ahí no hay problema. ¿Cuál será el problema? Cuando este creyente se aproveche de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Del que tiene a su hijo que requiere un examen urgente y vale un dinero y no tiene, y yo me aprovecho para explotarlo. Sí, sí. Eso es otra cosa. Amén. Dieguito. Amén. Pastor, una pregunta. En Génesis 8.1 dice que Dios se acordó de Noé y de todos los animales. Me pregunto, ¿será que se le había olvidado a Dios que Noé estaba en el arca? Yo creo, como dice la Escritura, es muy posible que usted esté metiendo a Dios en su tiempo, Las preguntas. en su espacio y en su materia. Y claro, cuando yo meto a Dios en mi tiempo, en mi espacio y en mi materia, Hasta en mi dialecto, sí. entonces puedo pensar así. Pero resulta que Dios no lo podemos meter en nuestro tiempo, en nuestro espacio y en nuestra materia. ¿Por qué? Porque para Dios no existe el tiempo, para Dios no existe el espacio, para Dios no existe materia, porque Él no es materia. Entonces hay que mirar la situación de una manera más amplia. Porque todo lo que está sometido al tiempo, al espacio y a la materia tiene explicación. Pero no hay manera de explicar lo que no está sometido ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Amén. Pastor, mira esta pregunta. Yo llevaba 33 años viviendo en fornicación. Decidimos casarnos para vivir una vida recta ante los ojos de Dios y de la congregación. No, en la congregación donde asisto no me han querido hacer la ceremonia, que porque ahí no se hacen ceremonias. ¿Será que yo puedo, será que él puede estar tranquilo? Si la persona vivió con su pareja, ¿cuántos años? 33. Y un día decidieron casarse, siendo ambos libres, para seguir al Señor, y quieren que le haga una ceremonia, es un deber del pastor hacerle la ceremonia. Si el pastor que atiende la congregación no tiene la investidura para hacer la ceremonia, debe de hablar con su pastor superior, el cual le hará la ceremonia. Pero vamos a suponer de que no le hacen la ceremonia. Sí, él Por pregunta, alguna circunstancia. Él pregunta, ¿es necesario casarse por la iglesia? Es bueno que se le haga ceremonia en la iglesia, porque es la manera de decirle al mundo que el matrimonio es una institución divina y es la forma de pedir la bendición de Dios para el hogar. Pero el hecho de que no se haga ceremonia no quiere decir que no está casado. Él está legalmente casado ante Dios y ante la ley. La ceremonia es una expresión social y religiosa a través de la cual se le dice al mundo de manera indirecta por qué nos casamos. Y se pide a Dios la bendición para ese hogar. Lamento decirle que el tiempo de...